Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días dependiendo de la hora en que escuchen esto de aquí. En este video voy a reaccionar con respecto a los hermanos separados que comúnmente siempre y su fundamento se basan en que la ley o la creencia solo tiene que estar fundamentada con base a lo que es la Biblia. Algo que ya, como pueden ver, hay muchísimos videos que, bueno, se repite siempre lo mismo, con base a que pues el hermano protestante siempre dice que no, que solo la Biblia es el fundamento y que la Iglesia Católica está siempre en un error por creer solamente en el papado, en este caso, solo creerle al Papa. Algo que, como vuelvo a repetir, hay muchísimos videos que desmienten esto aquí, ya que como católicos nosotros siempre estamos bajo el fundamento de lo que es la iglesia y también las escrituras. No es que las escrituras las dejamos a un lado, las escrituras también las incluimos dentro de este proceso o dentro de nuestras creencias como católicos. Para nosotros también es válido el creer en lo que está la Biblia. El problema surge cuando desde que Martín Lutero y los demás permitieron que se autointerprete, o sea, de que yo como persona interprete a las Sagradas Escrituras, yo pueda sacar deducciones según de lo que yo creo, algo que el magisterio de la Iglesia Católica no lo tiene así, porque recordemos, escrito está en las Sagradas Escrituras que la Biblia no es de interpretación propia. Y vamos a ver unos pasajes acerca de lo que la Biblia también nos dice, ya que los hermanos para todo es, bueno, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? A pesar de que ellos no lo pueden sacar de la Biblia, sino que simplemente toman ciertos versículos y lo interpretan a su manera. Nuevamente, las escrituras no son de interpretación propia. Eso, la interpretación la viene dando la iglesia. Por eso, hermanos, yo voy a dar mi interpretación como católico, como he entendido a los sacerdotes y en tal caso, como he tratado de decir, ustedes fundamenten en lo que digan los otros sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? De que si un sacerdote agrega algo o dice que tal vez yo estoy equivocado, pues créele 1000 veces a él que a mí. Yo lo hago bajo mi interpretación de lo que yo he escuchado a muchos sacerdotes y pues así mismo, obviamente, ustedes escuchan a un sacerdote que dice que está mal, pregúntense por qué él lo dice que está mal y que él también diga lo que esté bien, ya que estamos en estos tiempos en donde pues incluso los sacerdotes, los padres, tienden a tener creencias protestantes. Así que para todo siempre hay que estar con mucho cuidado, siempre hay que estar vigilantes. El Señor Jesús nos mandó siempre a estar vigilantes. Y bueno, vamos a empezar y espero que le den el like, espero que les guste, espero que se suscriban y pues que comenten qué es lo que ustedes también opinan acerca de este video bueno, en este caso es del hermano José Plasencia, de su canal, que los invito a ir también al canal de él. Sean todos bienvenidos, estoy contento de estar una vez más por acá con todos ustedes, sobre todo porque tenemos un invitado, es como la segunda parte. Demostrar sola escritura desde la Biblia, por supuesto, hay que, digamos, previamente plantear cuál es la forma como se va a demostrar sola escritura desde la Biblia. Creo que también lo mencioné en mi anterior participación, que la sola escritura es una conclusión lógica que se desprende de dos premisas y, por supuesto, una conclusión que se sigue de estas dos premisas. La premisa número uno es que solo la escritura, la escritura es infalible. Las demás autoridades, que sería la premisa número dos, las demás autoridades son falibles.
Por lo tanto, la conclusión lógica es que solo la escritura es infalible. Más o menos así lo planteó en su momento en un debate Gavin Norton, que decía de que, por ejemplo, la Tierra contiene vida, un paralelo, un equivalente. La Tierra contiene vida. Los otros planetas del sistema solar no tienen vida. Por lo tanto, solo la Tierra tiene vida. Ese es el equivalente a sola escritura. Entonces, para demostrar bíblicamente de que sola escritura es verdad, simplemente yo debo proponerme demostrar de que la premisa número 1 es verdad desde la Biblia y la premisa número 2 también es verdad desde la Biblia. Eso sería, en mi caso, la demostración de sola escritura desde la Biblia. ¿Me entiendes hasta ahí, mi estimado, cierto? Más o menos, porque sí entendemos, creo, lo que es el principio de la sola escritura, ¿no? Que es la única autoridad infalible, porque sé que sí reconocen la autoridad de pastores o ministros autorizados y sí reconocen hasta un cierto límite la autoridad que tendría la tradición bimilenaria de la iglesia. Antes de continuar, no vamos a ver toda la hora y 40 minutos, simplemente vamos a ver las partes, ya que el hermano Cristian siempre repite y repite y repite y no da una explicación clara de lo que es la sola escritura. Aquí, por ejemplo, puso el ejemplo, valga la redundancia, de que solo la tierra tiene vida y en otros lados no hay vida. Recordemos que Dios nos dio la sabiduría o dio la sabiduría al hombre para que ésta la pueda usar. Muchos la usan para mal, otros la usan para bien. En este caso se ha llegado a demostrar que en otros planetas hay microorganismos vivos y por eso ya se entiende que en otros planetas hay vida. Pero bueno, eso es otro tipo de tema. Ahora, ese ejemplo que dan, si se dan cuenta, son ejemplos con base a lo que ellos creen, con lo que acabo de decir, y el mismo ejemplo que puso Cristian, de que solo la tierra tiene vida. Eso es algo que él interpreta, porque otra persona interpretó por él, y él simplemente le cree, pero a esa persona que interpretó, ¿quién le enseñó? Nadie. Él simplemente lo quiso hacer de esa manera, algo que la iglesia no lo mantiene así. La iglesia es como una tradición de años que se ha venido dictaminando y por eso pues lo creemos o creemos lo que creemos. Los padres de la iglesia, la historia, pero sé que únicamente le asignan autoridad infalible a la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, yo creo que eso entonces, si eso es así, tendríamos que encontrar fundamento en la misma Escritura, ¿no? Para poder abrazar, para poder creer y defender a capa y espada esta idea, ¿no? Porque yo creo que si no encontramos en la misma Escritura que existe el fundamento bíblico y teológico para creer en esta idea de sola escritura, de que solamente las páginas de la Biblia tendrían autoridad infalible, si no lo encontramos eso en la misma escritura, pues yo creo que ahí hay una autorrefutación, porque entonces la misma escritura estaría probando que sola escritura no se sostiene porque no se enseña y no hay fundamento en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿a qué pasaje bíblico te gustaría ir primero, Cristian? Ok. Mi primer propósito, la intención primaria de estos versículos va a ser demostrar de que la Biblia es infalible. Creo que no vamos a estar mucho en desacuerdo en estos pasajes que vamos a compartir. Entonces, por lo tanto, como forma introductoria, están perfectos. El primer versículo es un versículo muy famoso. Un comentario ahí, Cristian, perdón. Lo que pasa es que los católicos sí creemos que la Biblia es infalible. Sí creemos eso. Digamos que lo que nos separa a católicos de protestantes no es que si la Biblia es o no es infalible, sino lo que nos separa, lo que nos distingue, es que el protestante dice que solo la Biblia es infalible y el católico responde que no. Entonces, lo que creo yo que cualquier protestante tendría que probar es que solo la Biblia. No hay más. Exacto. No. Okay. Es que eso tampoco lo creemos. Los católicos, nosotros sí creemos en otras autoridades y entendemos que los protestantes también reconocen otras autoridades. Pero lo que sí nos distingue es que ustedes solamente le asignan autoridad infalible a las páginas de la Biblia. Y yo quisiera que pues tú nos mostraras en qué parte se enseña eso, que solo las páginas de la Biblia tienen autoridad infalible. Ok, José, para estar seguro de que vamos en la misma línea,
Mi propósito es llegar a una conclusión lógica. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, demostrando de que la Biblia es infalible y segundo, demostrando bíblicamente que no hay otras autoridades infalibles. La conclusión lógica de eso es de que solo la Escritura es una autoridad infalible. ¿Me sigues en esa línea de argumentación? Pero el primer punto sería innecesario, porque nosotros ya lo creemos. Es como tú decías, sí, exactamente, como tú decías de forma introductoria. Si quieres, pasamos de lleno a la carne. Sí, yo sí quisiera ir directo a lo que nos separa, a lo que nos distingue a católicos y protestantes. Y lo que nos distingue es que el protestante solo acepta las páginas de la Biblia como la única autoridad infalible. Y yo quisiera saber en qué parte de la Biblia se enseña eso. A ver, como les mencionaba, dentro del cristianismo históricamente se han propuesto 3 formas de autoridad principales, que sería la escritura, la tradición y el magisterio. Dado de que estamos de acuerdo en que la escritura es una autoridad infalible, por supuesto, mi deber es demostrar o proporcionar evidencia bíblica que apunte a que la tradición y el magisterio son falibles. Para demostrar la falibilidad de la tradición, vamos a Marcos 7, desde el verso 6 en adelante, mi estimado José. Sí, pero recuerda que lo que tienes que mostrar es que únicamente las páginas de la Biblia tendrían autoridad infalible. Porque eso es lo que cree el protestantismo, ¿no? Y es lo que tendrías tú que fundamentar. Marcos 7, desde el verso 6. En este pasaje de Marcos 7, desde el 6, tenemos que dice, Jesús le contestó, qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que quiere decir el hermano Cristian, pero pues algo aquí es prácticamente para lo que iban a pasar con Jesús. Recordemos, Jesús no fue bien recibido por todos en su pueblo en aquellos tiempos. Fue muy criticado, fue muy juzgado y también fue perseguido. Bien, y recordemos una vez más, y esto es algo que los hermanos separados no comprenden, y es que Jesús prácticamente vino a la tierra fue para proponer algo que años y años y años, siglos incluso antes, Dios le concedió al pueblo elegido. ¿Cuál era el pueblo elegido? Los judíos. ¿Qué sucede en este aspecto? Que los judíos al principio acatan bien las órdenes de Dios, pero conforme pasa el tiempo comienzan a hacer sus propias órdenes, comienzan a tergiversar las escrituras, comienzan a hacer todo y comienzan a explicar cómo se debe hacer, pero ellos no lo viven según lo que expresan. Entonces es algo que conforme pasa el tiempo ya no fue del agrado de Dios. Es por eso que Jesús vino a la tierra justamente para poner orden con base ya a su nuevo reino. ¿Y cuál es el nuevo reino? Pues lo que ya él dejó fundamentado en los apóstoles. Por eso es muy importante conocer que Jesús propone esta nueva alianza, por eso él mismo dice que propone la nueva alianza, cuando resucita. Y eso es algo que los hermanos separados no quieren comprender, que Jesús cuando resucita es cuando pone ya los cimientos de la nueva alianza y ya quedó en el pasado la antigua alianza. Y esto es algo importante porque muchos dicen, no, pero es que los judíos y todos eran pueblo elegido de Dios, sí, pero dentro de los judíos también incluso habían personas que se separaron del grupo de los judíos. ¿Por qué? Porque así como actualmente sucede en la Iglesia Católica, bueno, ha venido sucediendo en la Iglesia Católica que hay católicos que se salen de la Iglesia porque, según ellos, no les parece algún proceder. Y otras porque la Iglesia mismo se está dejando contaminar. Y hay sacerdotes de buena fe, pues que obviamente no se salen, pero se mantienen al margen haciendo lo que Dios pide. ¿Qué es lo que trato de decir? Que el evangelio, que la nueva alianza, mejor dicho, que Jesús la deja fundamentada en los apóstoles. Pedro como la principal cabeza. Y no sé por qué se pierde en este aspecto si ya Jesús mismo deja a Pedro. Hay hermanos que dicen, no, pero es que Pablo también refutó a Pedro.
No. Una cosa es el llamado de atención que le hace Pablo a Pedro y otra cosa es decirle que le diga Pablo a Pedro que él no es, como quien dice, el predilecto de Jesús o el mayordomo de Jesús, porque prácticamente así es como dejó el Señor. Y los hermanos separados dicen o piensan que cuando Pablo le dice estas palabras a Pedro es porque Pedro prácticamente no es nadie de la iglesia, es prácticamente pues un discípulo y nada más. Algo que lo desmiente el mismo Pablo, porque el mismo Pablo te dice que es el último de los apóstoles. Y esto que nos indica que nosotros podemos enviar una carta al padre, al obispo o al papa si algo está mal, con todo, siempre y cuando se lo haga con respeto, pero no con esto, digamos, le podemos decir que usted no es el papa, usted es un anticristo, usted es lo peor, no. Y esto es algo que los hermanos no comprenden y hay que saber cuál es la razón de que no quieren comprender. He visto por ahí algunos canales donde ciertas personas debatieron con el padre Luis Toro y que a partir de ese debate, ahora de lo que eran, y hay una personita en especial que es un anticatólico, pero de esos que siguen como Pablo seguía. Y él, cuando debatió con el padre Luis Toro, él vestía sencillo. Él era prácticamente una persona como quien dice modesta, pero su canal actualmente está lleno de lujos. Si alguien más o menos me capta la idea, ya sabrán de quién hablo. Bien, entonces prácticamente lo que dice el hermano Cristian es eso, de que el pasaje que nos da el Señor Jesús es de Isaías, pero no demuestra nada con respecto a la sola escritura. Algo que yo sí quiero recalcar en esto de aquí, recordemos que yo le dije desde el comienzo que no vamos a ver toda el video porque es muy largo, pero quiero dejar algo interesante. Bien, dice así: ustedes juzgan, ya esto de Juan 7, Juan capítulo 8, versículo 15. Ustedes juzgan con criterios humanos, yo no juzgo a nadie. Y si yo tuviera que juzgar, mi juicio sería válido porque yo no estoy solo, el Padre que me envió está conmigo. Aquí algo para introducir el hecho de que en la persona de Jesús también vivía el Padre y por ende también vivía el Espíritu Santo. Ahora, aquí algo que también quiero recalcar. Dice, en el versículo 25, le preguntaron, pero ¿quién eres tú? Jesús le contestó, exactamente lo que acabo de decirles. Tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que condenar, pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado. Él es veraz. ¿Qué nos trata de decir aquí el Señor Jesús? De que Él también pudo haber dicho con Biblia en mano, o bueno, con las Sagradas Escrituras, con los papiros de aquel entonces, y decir, aquí está, que ustedes me van a hacer esto, esto, eso, esto. Pero ¿qué nos dice o qué explica Jesús? Que simplemente, o mejor dicho, que grandemente, Dios Padre lo envía a Él con una misión. Entonces es prácticamente lo que Él dice, es prácticamente hablando, no escrito. Y es por eso que aquí con este versículo uno ya puede tumbar esa idea de que solo la escritura, cuando Jesús mismo se basa en lo que le dijo el Padre. Y entonces, en esta parte tenemos que comprender, vuelvo a repetir lo que dije al comienzo, las escrituras no son de interpretación propia. Yo lo digo con base a lo que escuché, con base a lo que leo. Pero si hay un sacerdote que dice, no, lo que él dice está mal, créanle, pero siempre con criterio de quién es ese sacerdote y si el sacerdote está también pues haciendo las cosas bien. También les voy a mostrar otro que me parece muy interesante
y es el hecho de por qué nosotros creemos que el magisterio de la iglesia, los sacerdotes y el papa, hay que hacerles caso a ellos. Miren, dice en Juan 14, capítulo 25, dice: les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esto es algo fundamental, porque nos dice, claramente nos dice, que el Espíritu que Jesús le deja a sus apóstoles, recordemos que Jesús no dice a todas las personas en el mundo van a tener el Espíritu Santo, no, sino solo los que creen en Él, solo los que creen en su palabra, no en el nombre, porque lastimosamente los hermanos separados solo creen en el nombre de Jesús, pero no le creen a Jesús. Entonces, este versículo prácticamente también le tumba, porque Jesús en un rato dice: voy a dejar escrito ciertas cosas para que ustedes lo divulguen al mundo. No. Jesús dice que va a enviar por medio del Padre el Espíritu de Dios Padre, para que los apóstoles y todos los sucesores desde aquel entonces hasta la actualidad tengan esa dicha de ser intérpretes, de dar a conocer las enseñanzas de Jesús y por ende la salvación. Entonces, esto, hermanos, ya con esto prácticamente se tumba lo que los hermanos separados quieren decir. Ahora, si un hermano separado quiere enfocar algo más, yo sinceramente, todo lo que dice aquí sobre cuando mencionan de las Sagradas Escrituras, como lo menciona Jesús, hace referencia incluso que todo fue dicho. Recordemos que incluso Isaías, ¿quién le dijo a Isaías? Isaías fue prácticamente un intérprete en la tierra de lo que dijo Jesús, de lo que dijo Dios, perdón. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en Isaías, estaba con Isaías, y entonces le daba esta visión profética a Isaías, y él, o las personas que escribieron por él, lo escribieron. Y de esa manera pues quedó plasmado para que las personas comprendan. Porque fácilmente Isaías también lo pudo haber dicho, y las personas que estaban con él le creían, pero bueno, tampoco a Isaías le creyeron. Entonces, por eso es muy importante conocer que el Espíritu Santo habita en los sacerdotes. Ojo, el Espíritu Santo habita en los sacerdotes, todos, buenos y malos, todos. Pero esto es algo que también se confunde en los hermanos separados. Dicen, no, pero es que ese sacerdote, mira, ese sacerdote roba, mata, viola, miente. Sí, pero eso de juzgar, hay dos cosas que yo siempre he dicho. Si es algo grave, terrenal, que ocurra bajo el cuerpo de ese sacerdote, puede llevarse un juicio terrenal. Y eso también la iglesia lo acepta, que ese sacerdote lleva un juicio terrenal. Lo que no se puede hacer es condenar el hecho de que él sea sacerdote. O sea, se puede condenar en un tribunal terrestre, por decirlo así, a la persona, al cuerpo de ese sacerdote, pero no se puede condenar al sacerdote. No sé si me hago entender. Prácticamente no se puede condenar al espíritu que habita en el sacerdote, porque es el Espíritu de Dios. Bien, el Espíritu de Dios no le va a decir o no lo hace santo inmediatamente. El Espíritu de Dios está en el sacerdote, en el obispo, en el papa, en las personas que buscan a Dios, para que Dios se manifiesta a través del Espíritu. Pero es cuestión del sacerdote, de su carne, hacer el bien o hacer el mal. Porque el mismo sacerdote se puede condenar.
puede ir al infierno, puede ir al purgatorio. No es porque es sacerdote ya tiene ganado el cielo, no, y eso es algo que lo malinterpretan los hermanos separados. El sacerdote se puede condenar, porque Jesús nunca dijo, ustedes por el hecho de estar conmigo van directamente al cielo. No, no, no. Dijo incluso a los apóstoles, les dijo que van a tener que padecer. Ahora imagínate que ellos hubiesen dicho, no, yo no quiero padecer, Jesús, yo quiero vivir mi vida tranquilo, yo quiero estar alejado de todo lo que me haga sufrir y listo. Lo que actualmente hace la gente no quiere sufrir en el nombre de Jesús. La gente, cualquier sufrimiento, pues se quiere alejar, no sufre en el nombre de Jesús. Y eso es algo que si lo tomamos de esta manera, yo pregunto, ¿por qué entonces te quieres salvar? Jesús dijo, yo voy a mi Padre para prepararles mucho, porque hay muchas moradas en la casa de mi Padre, y después vendré por ustedes. Y todos los discípulos, con excepción, claro, con el que le entregó, aceptaron su destino. El único que no tuvo un destino horrible, por decirlo así, y bueno, de los 11 que quedaron, fue Juan. Pero todos los demás padecieron, sufrieron. Pero incluso Juan también fue perseguido. Enhorabuena, él murió de viejo, pero fue también perseguido. Y él murió de viejo no porque él quiso, su cuerpo quiso o él lo pidió. Fue porque Jesús así lo quiso para que él escriba todo lo que tenga que escribir. Hermanos, espero que se esté comprendiendo. Espero que me entiendan, que me comenten si hay algo que a ustedes les queda inconcluso, no lo comprenden. Yo lo he comprendido así. Ya como les digo nuevamente, busquen también la asesoría de un sacerdote y pues sigan adelante. Sigamos viendo un poquito más de lo que es este video y recuerden darle like, comentar, suscribirse y compartirlo si lo ven necesario. En adelante, mi estimado José. Sí, pero recuerda que lo que tienes que mostrar es que únicamente las páginas de la Biblia tendrían autoridad infalible, porque eso es lo que cree el protestantismo, ¿no? Y es lo que tendrías tú que fundamentar. Ok, pero, a ver, José, sigue mi línea de argumentación. Yo debo demostrar solamente dos premisas. Número 1, que la Biblia es infalible. Número 2, que el magisterio y la tradición son falibles. Eso demostraría, en conclusión, de que la única autoridad infalible es la Escritura. Es una consecuencia lógica. No sé si está siguiendo mi línea de argumentación. Sí, estoy escuchándote con detenimiento lo que dices, pero en la realidad no, eso no estaría demostrando que algo tan específico como sola Escritura sería verídico, sería verdadero. Porque tú puedes demostrar que 3, 4, 5, 6 cosas son falibles, pero aún así no estarías probando que aquello que propones de manera positiva, a saber, las páginas de la Biblia, sería lo único, exclusivamente y lo único infalible, porque hay más cosas en este mundo, ¿no? Entonces, más bien lo que se tendría que probar no es si esto o aquello es falible, sino más bien tendrías que probar que la Biblia enseña que lo único que tiene autoridad infalible son las páginas de la Biblia. Mi estimado, creo, José, que estás cometiendo una falacia de categoría, porque recuerda que sola Escritura reclama una autoridad infalible. Acá la palabra especial es autoridad, es una autoridad infalible. No estoy diciendo que sola Escritura es infalible solamente, es una autoridad infalible. ¿Por qué? Porque por supuesto van a haber otros elementos que podrían calificarse como infalibles o inerrantes. Es más, te pongo un ejemplo. Mira, este papel en blanco. Este papel en blanco es infalible en temas de fe y moral. ¿Por qué infalible? Porque no tiene ninguna proposición falsa. Eso en cierta manera es una forma de inerrancia. No, eso no es infalibilidad. Sí, eso, al menos sería inerrancia. No, bueno, primero pues hacer una corrección. Tú dices que yo cometí una falacia cuando yo dije que la Escritura es infalible, pero no, yo fui bien específico. Dije, Cristian va a mostrarnos unos pasajes bíblicos donde él cree encontrar un fundamento para decir que únicamente la Biblia tiene autoridad infalible. O sea, yo he sido bien específico. Estamos hablando de autoridad
infalible. Entonces, yo no veo en qué parte de lo que dije estaría una falacia. Yo lo que señalo es que creo que caes. Porque, pero a ver, ¿en qué nuestra punto caí en la discusión, falacia? porque no estamos discutiendo si hay otros elementos infalibles. Estamos hablando de autoridades. Y en el judeocristianismo solamente se han propuesto 3 formas de autoridad. O sea, no existen más. No sé cuál me podrías tú proponer otro tipo de autoridad dentro del judeocristianismo. Sí, pero eso es precisamente lo que te pedí que tú tienes que demostrar, que la Biblia enseña que únicamente las páginas de la Biblia serían o tendrían autoridad infalible. Ahí no hay ni una falacia. Yo creo que sí estoy pidiéndote lo que el protestantismo propone, ¿no? Entonces, ¿cuál pasaje de la Escritura enseñaría esta idea? Que lo único infalible o que tiene autoridad infalible son las páginas de la Biblia. A ver, acá creo que vamos a entrar en una previa discusión porque, por supuesto, mi propósito es demostrar de que solo la Escritura es una autoridad infalible. Y dado de que en el judeocristianismo solo existen 3 formas de autoridad que se proponen, si yo demuestro que esas otras 2 son falibles, como consecuencia, tengo que afirmar de que solo la Escritura es verdad. Ojo, no estamos hablando solamente de elementos o de momentos o de cuestiones, estamos hablando de autoridades. Una autoridad es... Son cosas diferentes, es que son cosas diferentes. Tú lo que tendrías que demostrar es que la Biblia sí enseña, que la Biblia sí nos enseña este principio o esta doctrina de la sola escritura. ¿Qué es sola escritura? Que únicamente la Biblia tiene autoridad infalible. Entonces, ¿en qué parte se enseña eso? Y es lo que yo quisiera saber. José, te voy a poner un ejemplo. Si yo digo de que en mi casa soy la única persona que habita en ella, ¿cómo se puede demostrar? Creo que una forma simple sería que tú recorrieras mi casa y descubrieras de que no hay otras personas y eso demostraría de que yo soy el único ser humano que habita la casa. Eso es un simple juego de descarte. O sea, si yo descarto otras opciones, solamente me queda la opción de Cristian es el único habitante de la casa. Lo mismo pasa con sola escritura. Si yo demuestro o descarto las otras posibles que se pueden postular como autoridades infalibles, eso nos trae como consecuencia lógica de que solo la escritura es infalible. Eso es demostrar solo la escritura desde la Biblia. Si yo bíblicamente logro descartar las otras autoridades como infalibles, o sea, demuestro que son falibles, eso como consecuencia lógica me trae sobre la mesa de que solo la escritura es infalible. Realmente no, porque los católicos sí creemos. Es que mira, tú lo que estás diciendo, si yo te demuestro que la tradición y el magisterio son falibles, ya he demostrado automáticamente que la Biblia es infalible, pero es que eso ya lo creemos los católicos. He demostrado de que solo la Biblia es infalible. No, porque eso tendrías que demostrarlo. O sea, la Biblia tendría que enseñar eso. Y hasta ahora van 3 veces que te pregunto en qué parte de la Biblia se enseña eso, pero no me has dado ni un solo pasaje. José, estoy utilizando lógica básica. Mira, sí, yo sé. Propuse un silogismo. Y es bueno que usemos lógica como lo hicimos por 2 horas en el programa pasado, ¿no? Pero recuerda que hoy dijimos que nos queríamos enfocar en el fundamento bíblico para esta idea de la sola escritura. Entonces mi pregunta, si te fijas, sigue siendo la misma y es bien sencilla. ¿En qué parte de la Biblia se enseña ese principio, esa doctrina de que solo la Biblia es infalible o que tiene autoridad infalible? Claro, es que mira, tú no puedes limitar la enseñanza bíblica a lo explícito. Acá estoy proponiendo yo un camino de implicitud. O sea, si implícitamente la Biblia me muestra de que la tradición y el magisterio son falibles, por implicaciones lógicas, solo la escritura sería la autoridad infalible disponible para los cristianos. O sea, estoy utilizando lógica. No sé si no sigues mi línea de argumentación, porque tendrías que demostrarme de que mi segunda premisa es falsa. Tendrías que proponer una tercera, cuarta o quinta posible autoridad que sea infalible, y yo tendría que desmontar esa infalibilidad. Esto es algo que comúnmente a veces los hermanos, por eso les he leído los versículos, porque no quieren comprender. Y esto es algo que también lo dice Jesús. Bueno, también lo profetizó Isaías, que decía que el pueblo fue enceguecido. Incluso los sabios, los que se creen eruditos, fueron enceguecidos para no comprender. Ahora bien, hermanos, terminemos con esto de aquí.
Vamos a terminar con lo que es la carta a los Gálatas, en donde nos dice claramente el Señor: no hay otro evangelio. A partir de capítulo 1, versículo 6. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y no se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Y esto es muy importante porque incluso en la religión católica, incluso en la iglesia católica, hay sacerdotes, como lo que está sucediendo, que comienzan a tergiversar las escrituras para decir que tal cosa tal vez no fue así, sino que fue de otra manera, y eso para apoyar a la agenda del arco iris, prácticamente, todo esto que está sucediendo. Y esto es algo que el protestante tiene que comprender. ¿Por qué la Iglesia Católica, siendo tan perseguida, incluso dentro de sus murallas, por decirlo así, de la Iglesia, está ocurriendo estos casos? ¿Por qué con ellos? Porque miren que la Iglesia Católica se está carcomiendo, pero ojo, Jesús prometió estar en la iglesia hasta que regrese. Así que por más sacerdotes que hagan el mal dentro de la iglesia, por más obispos que hagan el mal, Dios siempre estará aquí viendo la fe de las personas. Y esto con el hecho de comprender que nosotros como personas estamos siguiendo lo que Él nos manda. Así que hermanos, espero que les haya gustado el video. Recuerden una vez más suscribirse si así les parece. Comúnmente esto de la religión católica, YouTube no lo promociona. Espero que al menos los vean algunos y de esa manera pues espero yo haberme hecho entender. Saludos, bendiciones a todos y nos vemos en una próxima.